Vengo de Caldón, precisamente de hablar en una asamblea de la Minga con los pueblos indígenas. Y más o menos voy a repetir el concepto que ahí expresé, que Luis Fernando Velasco quería reproducir. Mi vínculo con el Cauca viene de mi época de universitario, incluso por allá, porque por primera vez llegué, una de las pocas veces que había salido de Córdoba y de Zipaquirá, a Miranda y a Corinto, en 1984. Y ese fue mi primer contacto, un proceso de paz. Un pueblo mestizo llegó ahí, básicamente, a defender y apoyar un proceso de paz que terminó en sangre, como todos sabemos ya de la historia. Y desde ahí, digamos, mi vinculación con el Cauca ha sido, pues es uno de los territorios donde he vivido. Vivido literalmente, caminado, y no viví en las ciudades. Caminado, allí pude comprender bien su diversidad, que es quizás de las más altas de todos los departamentos de Colombia. Es una especificidad del Cauca. No se encuentra fácilmente. Cuando uno va a La Guajira, en realidad toda La Guajira prácticamente es indígena. Cuando uno va pues, a las zonas andinas, pues prácticamente son mestizos. Pero en el Cauca pululan las diversidades y sus mezclas. Y esa fue una lección que yo aprendí casi desde el inicio de mi vida política. Ahí tienen ustedes la crisis climática, que va sobre indígenas, va sobre negros, va sobre mestizos, mulatos, etcétera, va sobre toda la humanidad. El tema que expusimos es este, más o menos, para que ustedes me comprendan. Comparé una época en la historia, 1936. Es una época algo olvidada, pero en ese año había un gobernante, un presidente liberal, que en ese entonces no habían sino liberales y conservadores prácticamente, Alfonso López, que propuso una revolución, le llamó la Revolución en Marcha. Era en realidad una revolución, no era un carretazo, una consigna más de la política, sino que él intuyó, por la época del mundo en que se vivía, que Colombia necesitaba unas transformaciones profundas. Y centró esa actividad modernizadora en industrializar el país. Para ello propuso que los obreros y los empresarios hicieran pactos, garantizando la independencia de los obreros de los empresarios, porque los intereses son diferentes. Y por eso propuso el fortalecimiento del sindicalismo desde el gobierno. Propuso la modernización agraria. Desde su mentalidad le parecía inconcebible una Colombia de haciendas improductivas, con muy bajo nivel de productividad, tierras fértiles, planas, sin producción. Y entonces habló de la ley de tierras, ley 200, eso es historia, de una reforma agraria. Él no tenía en su cabeza ni la problemática indígena ni la problemática negra. Era un señor nacido en Honda y de familia adinerada, pero propuso una transformación en el agro, en la industria y una democratización del país. El país entonces vivía
fuera de alguna época, por allá en 1851, donde las reformas precisamente provocaron la libertad definitiva, el fin de la esclavitud, no sin una guerra. Los esclavistas se levantaron en armas. Los esclavistas le decían a los esclavos que los acompañaran porque tenían el mismo interés, porque a un esclavo le iba a ir muy mal si el amo no les daba la comida y se iban en libertad. Ese era el discurso de las tropas que ganaron a los que pensaban en ese entonces en la liberación definitiva. El cambio que se produjo fue que aceptaron la libertad de los esclavos a cambio de una indemnización, porque se consideró al esclavo en la ley colombiana como propiedad privada. Entonces se expropia la propiedad privada, indemnización. Algo parecido a lo que hoy se escucha. Bueno, en esa revolución en marcha, desatado el proceso, con mucho entusiasmo de un mundo campesino que era mayoritario en ese momento, sobre la reforma agraria, y un mundo urbano medio artesanal, medio obrero, que también estaba esperanzado. A López Pumarejo le decían compañero presidente en las manifestaciones del 1 de mayo. La respuesta fue, y esto es lo que yo quiero que pongan atención, la violencia. La respuesta fue las masacres. Una masacre aquí, una masacre allá, de militantes del Partido Liberal, generalmente campesinos. Masacre aquí, masacre allá. López Pumarejo se asustó, se fue. Pero los herederos de esa propuesta decidieron seguir luchando, Turbay y Gaitán. Y Gaitán tuvo la capacidad de convocar mejor esa población esperanzada por el cambio político de Colombia. Es una población, un pueblo, en ese entonces menos que nosotros, prácticamente apostando al cambio. Un cambio de un mundo feudal y medio esclavista hacia una democracia moderna. La población negra del entonces, ¿en dónde se metió? Fue gaitanista, probablemente en muchas regiones de Colombia. Se recuerda mucho el discurso de Gaitán en Quibdó, Chocó, que empezó de una manera bárbara, pero precisamente para mostrar el conflicto y el racismo que la élite dominante de Colombia tenía, una élite blanca, élite descendiente de los esclavistas. Esa era la realidad. Gaitán logró convocar eso y ya saben qué pasó. La lógica de quienes dominaron el país y hasta el momento, desde ese entonces, fue hacerle perder al pueblo colombiano de vista los cambios y ponerlo a luchar entre sí matándose. Los abuelos de ustedes recordarán esas historias, los más viejos. Mi mamá me las contaba dándome la sopa. Esa historia es realmente reciente, se puede conocer. ¿Qué fue lo que hizo la oligarquía colombiana para evitar que el pueblo pensara en reforma agraria, pensara en industrialización, pensara en sindicalizarse, pensara en construir una democracia donde el pueblo decidiera en su territorio, en el país? ¿Qué fue? Ponerles a uno la camiseta roja, a otro la camiseta azul y mátense. Y murieron 300.000 de 11 millones que habían, la mayoría campesinos. Campesinos liberales, campesinos conservadores, igual campesinos. Esa estrategia quiero que la tengan clara. O sea, lo que teníamos era un momento de cambio real, un presidente que quería el cambio, unos líderes que tenían el apoyo popular, que querían el cambio,
Un pueblo que quería el cambio, 9 de abril del 48, una insurrección popular. ¿Y después qué pasa? Tienen la suficiente inteligencia de hacerle perder el camino al pueblo y ponerlo a matarse entre sí, al punto de que esa violencia que empezó ahí es la que tenemos hoy. Aún, son los efectos de eso. Esa historia que le comenté a los indígenas, la puse ahora en tiempos presentes. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Un gobierno que quiere el cambio, un presidente que quiere el cambio, un pueblo que hastiado de la violencia, de la exclusión, la inmensa mayoría del pueblo caucano, por ejemplo, decide y vota y determina que gane el gobierno del cambio. Por primera vez, ni Gaitán pudo porque no lo dejaron. Por primera vez en la historia, toda la población que nos rodea vota por nosotros. Y al sur del Cauca, y al norte del Cauca, y al norte del Valle del Cauca. ¿Por qué ganamos? Uno puede hacer las cuentas de manera diferente, pero ganamos por la población de esta región, por su capacidad organizativa, por su altura política, pues no se dejó comprar. Y al lado, el pueblo del Caribe, que esta vez no se dejó comprar, y el pueblo bogotano. Punto. Los obreros de Bogotá, las mujeres de Bogotá, los muchachos de 18 a 22 años, muchachos y muchachas, populares, y ganamos. ¿Esa victoria qué significa? ¿Un cambio en la vida personal de Petro? Pues sí, pero nos quedaríamos en la ingenuidad si nos quedamos pensando que es un cambio en la vida personal de un señor. No, es un cambio de la historia. Y fíjense que cuando estamos al borde de un cambio de la historia, de volver a plantear reforma agraria, de volver a plantear una industrialización, esta vez a diferencia de López Pumarejo, de plantear la problemática de la diversidad de Colombia, que ese discurso no existía en ese entonces, la democracia multicolor, de plantear una democracia más directa y profunda, que democracia no es más sino que el pueblo dé las decisiones, tome las decisiones, de plantear salir de la violencia, salir de esa convocatoria a matarnos entre nosotros mismos, porque eso es lo que nos deja pensar en el cambio. Tenemos eso, ¿y cuál es la contrapropuesta que va apareciendo en el país? Mátense. La misma que lanzaron a la muerte de Gaitán. Deje de pensar en el cambio, deje de pensar en el poder y mate al otro porque tiene una camiseta azul o una corbata roja. Entonces ahora es, mátense en los negros entre sí. Vayan ustedes a Buenaventura antes de hace un mes. Pues redujimos, no es un gran triunfo, en el último mes solo ha habido un muerto. Pero antes, ¿qué es lo que vemos en el Chocó, en Buenaventura, el litoral caucano, el litoral nariñense? Jóvenes negros matando jóvenes negros, que por la banda, que por la plata que entrega el traqueto, por la competencia por servirle a ver quién esconde el alijo, pero en el fondo es jóvenes negros matando jóvenes negros. Es lo mismísimo de campesinos liberales matando campesinos conservadores o viceversa. Mátense entre ustedes y no piensen en el cambio.
Miren los indígenas caucanos, que tienes una base objetiva. Pues los indígenas caucanos están divididos entre sí. ¿O cuál es el problema entre guayambianos y paeses? O en el movimiento nacional indígena, entre caribeños y caucanos. Claro, ellos están más organizados, tienen más tradición, pues donde metan la cizaña es indígenas matándose con indígenas. Y ahora miremos el panorama del norte. Entonces, a ver si indígenas se matan con negros o negros matan indígenas. ¿Y qué es todo eso? Todo eso es lo mismísimo que había cuando mataron a Gaitán. Es, no piensen en el cambio, no piensen en el poder, no miren el poder nacional y mátense entre sí y masácrense. Y se pierde, porque eso que conté fue hace 70 años. La muerte de Gaitán fue hace 70 años más o menos. Desde ahí nunca más se volvió a pensar en una reforma agraria, en industrializar, en una democracia donde el pueblo mande. Nunca más, solo la oligarquía gobernó. ¿Qué es la oligarquía? Los hijos de los esclavistas. O sea, volvieron a ganar. A pesar de que el pueblo quería el cambio, el poder quedó en manos ¿de quién? Durante 70 años. De los herederos de los esclavistas, que tienen sus apellidos, ustedes lo conocen bien. Bueno, estamos en un momento de cambio. Lo que yo le solicité a los indígenas arriba es, dejen de caer en la trampa de un conflicto interétnico local, que tiene su razón, sí, ¿cuál es la razón? La tierra. Porque si la población quedó arrinconada arriba, en virtud de los españoles, y la población negra creció en número en virtud de los españoles, y hay una tierra que no se estira, pues hay un momento en que estalla todo por la tierra. Es el conflicto entre paeses y guambianos, es la tierra. Es el conflicto de indígenas con ¿cómo se llaman? Los azucareros. ¿Cuál es el conflicto? La tierra. Y es el conflicto que hoy enfrenta comunidades negras con indígenas. ¿Cuál es el problema? La tierra. Claro, pero si la tierra es la excusa y nos matamos entre nosotros, se está matando el pueblo. Se autodestruye el pueblo. Son jóvenes negros matando jóvenes negros. ¿Quién gana? El traqueto, que no vive ahí, ese vive en Bogotá y es de color blanca. Incluso puede ser hasta rubio porque puede ser gringo. ¿Y quién pierde? ¿El pueblo negro o quién llora a los jóvenes muertos? Eso incluso uniformados por el Estado, uniformados por la insurgencia, matándonos. ¿Qué? ¿Algún hijo de la oligarquía muere ahí? Que yo sepa todo el historial de insurgencia, de no sé cuántas décadas, ningún hijo de la oligarquía ha muerto, ni allá ni acá, en ninguna parte, solo son jóvenes pobres. Es lo mismo que cuando decían liberales y godos, mátense. No moría el jerarca, no moría el oligarca, ni godo ni liberal, morían los pobres. En toda esa historia de 70 años, incluida acá, es la invitación a no pensar por el cambio del país. A la comunidad indígena le dijimos, nosotros necesitamos los indígenas ayudando a organizar el pueblo a nivel nacional. No perdiendo los tiempos del cambio en un conflicto interétnico que se debe solucionar lo más pronto posible.
Nosotros queremos el pueblo negro organizándose a nivel nacional. Si tienen la vicepresidencia de la República, o si no, ¿cómo es que llega la señora Francia Márquez a ser vicepresidente? Por el poder negro. Y entonces nos vamos a meter, como antaño los campesinos liberales y conservadores, a matarnos entre nosotros, a caer en la trampa. Aquí, o no sé si existe, o hay que crear y empoderar el Consejo Interétnico. Claro, no podemos comprar 60.000 hectáreas. Los indígenas piden 30.000, son 90.000. Yo no sé, gobernador, cuánto tierra fértil hay en el norte del valle, en el norte del Cauca. ¿Cuántas serán? 100.000. Porque el valle del Cauca tiene, dicen los cañeros, 250.000 hectáreas. Y el norte del Cauca es más pequeño. Es decir, nos toca comprar toda. Prácticamente. ¿A cómo? 80 millones, 100 millones la hectárea. ¿Cuánto valen 90.000 hectáreas a 100 millones la hectárea? No tenemos plata para tanto. Claro, es un proceso. El compañero allá hablaba del tema de la caña. Yo no es que sea enemigo de la caña, lo que soy enemigo es del monocultivo. Cualquiera que sea, porque podría ser maíz y dar el mismo resultado. Lo que soy enemigo es de la pérdida de la seguridad alimentaria, porque de etanol no vivimos. Y entonces, si nuestras mejores tierras todas se dedican a etanol, que es una comida de los carros, el hambre va a avanzar en Colombia, ¿o no? ¿No está avanzando el hambre en Colombia? En realidad, la problemática social del Valle y del Cauca no está ligada al hambre. El hambre no es negra. Y entonces, en un plan, como usted me lo menciona, un plan de vida, digamos que nos sentáramos a articular un plan de vida, no cabe el que tengamos los alimentos suficientes para subsistir como especie humana en este territorio con tanta tierra fértil y agua. Porque que en La Guajira sea un problema, pues sí, pero es que allá no tienen tierra fértil, o muy poca, tienen mar, se pueden pensar cosas, pero aquí, y entonces ¿cómo puede aumentar el hambre rodeados de agua y tierra fértil? La única respuesta es que estamos haciendo un mal uso. Y un mal uso no es que se acabe la caña, sino que pueda haber otras cosas. Y estamos tratando de convencer a los cañeros de que permitan que haya otra cosa alrededor de los pueblos, que los ríos por lo menos tengan rondas de vegetación para que el medio ambiente se pueda reproducir con especies nativas, que hayan otras posibilidades. Si la comunidad indígena consigue una tierra en el norte del Cauca y la alquila para sembrar caña, pues sí, son dueños de tierra, pero estamos resolviendo el problema de la seguridad alimentaria. Claro, es un problema del mercado, porque ustedes me dirán, no, pues hagamos las cuentas, jefe. Si yo siembro piña, siembro maíz, no me va tan bien como sembrando caña. Y tienen toda la razón, porque el Estado está subsidiando el etanol y no el maíz. Es decir, el Estado está subsidiando la comida para los carros y no la comida para la gente. Pero eso es justo. ¿No es esas cosas las que hay que cambiar? Porque si los niños tienen comida y van sanos a la escuela, como dice la canción, y tienen escuela, pues tenemos una sociedad que puede hablar de paz. Pero si el niño se está muriendo, ¿de qué paz hablamos? De desnutrición los niños. ¿De qué pasa hablando? Que no hay agua potable para los niños. Porque son principios básicos. O sea, como no tenemos el agua potable para los niños. El agua, y no me voy a meter más en estos problemas, que ustedes los conocen mejor,
En un plan de vida hay que pensar en el agua potable, y en la alimentación, y en la educación, y en la salud, y en la tierra, cómo se usa. Y llevar todo a que se pueda vivir, a que todos y todas puedan vivir en el Cauca, con los problemas que tenemos. Esa fue la temática. Entonces, si hay una conflictividad, porque la hay, que se agrava porque hay gente armada tratando de pescar en río revuelto, se forma una masacre en el norte del Cauca, ¿cierto? ¿Y quién gana? Ganan los que llevan la cocaína para afuera, no más. Perdemos nosotros, pierde el gobierno, pierde el cambio, pierde la historia, pierde el pueblo. Luego nosotros no tenemos por qué repetir la historia de Gaitán. 70 años, entonces esperar otros 70 años ya no seremos nosotros. A ver si por allá hay otro momento de cambio en Colombia. Ya no seremos nosotros, entonces ¿por qué vamos a perder este momento? Instrumentos, el Consejo Interétnico, el gobierno puede comprar algo de tierras, claro, y el Consejo Interétnico de definir, bueno, ¿para quiénes? ¿Solo para los indígenas? No. ¿Solo para los negros? No. ¿Solo para lo comunitario, que es tanto indígena como negro? No, porque el campesinado, ¿qué? El Consejo Interétnico puede ir dirimiendo la presión que hay sobre la tierra, puede ir dirimiendo los conflictos que se van levantando, porque cualquiera lanza una grosería, no sé qué, de cualquiera a cualquiera, y ya se va prendiendo la candela, porque esa es la forma de prender la candela. En la tomata, en la esquina del barrio, incluso habrá el interesado en prender la candela, y terminamos en una mortandad, así como en el año 48. ¿Y para qué? Cuando lo que tenemos es que cambiar el país, lo que tenemos que hacer es la reforma agraria, lo que tenemos que es meterle el billete a la salud, a las pensiones, a la educación, a la tierra. Entonces, ¿para qué vamos a perder el destino, digamos, la posibilidad del cambio en Colombia? El gobierno ha convocado diálogos sociales, territoriales, para hacer el plan de desarrollo. Lo que queremos es la población decidiendo sobre su territorio. La población es diversa, tiene intereses diferentes, maneras de ver diferentes. Para eso es el diálogo social, para ver cómo se arma un rompecabezas con esa diversidad. Incluso hemos invitado a quienes están en armas a que sin armas vayan y pongan cuidado y hasta participen, porque la propuesta que les hemos hecho es desármense, no matar, no desaparecer, desármense. Y tienen la posibilidad de haber participado en un proyecto de prosperidad regional de la cual pueden ser partícipes. Y los ayudamos, porque ¿para qué queremos tener jóvenes armados por ahí matándose entre sí? Los queremos es como constructores de una sociedad. Metemos a la universidad, a los proyectos productivos. Es un gobierno al lado del pueblo, los necesitamos a ustedes para organizar el movimiento de negritudes a nivel nacional. ¿Quién va a reglamentar la ley 70? Pues la primera responsabilidad dada en un decreto la tiene Francia Márquez, es decir, una compañera de ustedes. Claro, no la hará sola, pues tiene que citar a todos los que se han metido en ese proceso y volverlo un decreto. Pero eso ya está fijado, es Francia Márquez la responsable de la reglamentación de la ley 70, es decir, una compañera de ustedes mismas. ¿Por qué no está Francia aquí? Porque hay un decreto estúpido, o no tan estúpido, que dice que donde esté el presidente no puede estar la vicepresidenta.
porque los pueden matar a los dos. Entonces es un papayazo, pero eso dice el decreto. Nosotros no sabíamos de eso, pero ahí está. Claro, es un riesgo real, pero si ella no está con nosotros, ella puede quedar muy marginada y entonces se vaya evaporando en su liderazgo y en su poder, en su capacidad. Y eso no fue lo que le propusimos al pueblo. Los riesgos siempre tendremos que asumirlos. El Consejo Interétnico es un instrumento de paz. Si los alcaldes nos ayudan, etcétera, el gobierno es un instrumento de paz. Hay que meter un billete. Quizá no será todo el que se espera, pero hay que meter un billete y el billete se mete en el presupuesto y en el plan de desarrollo. En el presupuesto a través de la reforma tributaria que ustedes ya conocen. Sí le vamos a poner impuestos al azúcar en las bebidas azucaradas. No es el subsidio, es un impuesto. ¿Por qué? Porque esa vaina hace daño. ¿Y para qué es el impuesto? Pues para aquí el plan de vida que hagan las comunidades, la sociedad, todos los territorios haciendo el plan de desarrollo. Si ustedes dicen, queremos un norte del Cauca diverso productivamente e industrializado, hacemos caso. Si ustedes dicen, porque llegaron a esa conclusión, el pueblo del norte del Cauca, todo en su diversidad, que lo que aquí hay es que sembrar caña y caña y caña, pues les hacemos caso. Pero son ustedes los que tienen que decidir. Y en diálogo social, comunicándose todos y todas, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, negros, indígenas, mestizos y en todas las variedades de la democracia multicolor. Y nosotros estamos para potenciar esas decisiones, para aplicarlas. Si los miembros de todo ese poco de bandas armadas, negras o no negras, de todos los colores, deciden que llegó el momento de dejar esa actividad, nosotros les damos la mano. Pero nuestro criterio no es vengarnos, nuestro criterio es que la paz es la que nos conduce a que la gente piense en lo importante, el poder y el cambio. Y no se pierdan los vericuetos de la venganza, de la masacre y de la muerte, porque esa es la trampa que nos han puesto. Entonces, aquí estamos dispuestos a lo que ustedes ordenen, manden. Así, compañeros y compañeras, manden, pero en diálogo social y en paz. Bueno, gracias, muy amables.